Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, pues ya estamos listos para comenzar nuestro tema de este día. Estamos con la serie sobre la ley moral de Dios, que nos vamos a llevar pues varios meses hablando sobre la ley moral de Dios, con el único deseo y con el único objeto de que nosotros podamos apreciar y valorar lo que Dios nos ha dado. Cada vez que leemos Deuteronomios, el libro de Éxodo, nos damos cuenta que cuando Dios entregó la ley, lo hacía con el propósito de, en primer lugar, de que tuviéramos temor de Dios. Porque es importante resaltar la ley de Dios, sus mandamientos, porque es una manera de tener temor de Dios. Y bueno, parece que tenemos un sonido por ahí. A ver, ¿qué es una alarma? Que como que resaltó una alarma por ahí. Bueno, les decía que Dios resaltó los mandamientos para que tuviéramos temor de Dios, para que nos fuera bien, para que tuviéramos muchos días con nuestra vida. Y han sido tan importantes en el corazón del pueblo de Israel, tan importante en el corazón de Jesucristo, que por eso hoy en día estamos enfatizando la importancia de que nosotros mantengamos en alta estima los mandamientos de Dios. Pablo decía que la ley es santa la ley de Dios, que no debemos menospreciarla, sino guardar, debe tener un lugar muy importante en nuestro corazón. Entonces, ¿qué le parece si oramos? Lo dejamos esto en las manos del Señor y comenzamos con este tema que le he titulado Cristo interpretó el espíritu de la ley. Este es el tema que vamos a estar viendo esta mañana, con el tema Cristo interpretó el espíritu de la ley. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu amor, Padre, por tu misericordia, y que esta mañana, Señor, tú nos puedas hablar a cada uno de nosotros. Habla nuestras vidas, Señor, para que entendamos y sepamos el lugar que debe de ocupar los mandamientos hasta el día de hoy, Señor. Entendemos que ha sido una controversia, Señor, hasta el día de hoy, de que si estamos todavía bajo la ley, si todavía debemos de guardarlos en nuestro corazón, o es algo que ya pasó, es algo que ya no vivimos bajo estas leyes. Pero te pido, Señor, que a través de estas enseñanzas tú nos enseñes, tú nos reveles, Señor, a cada uno de nosotros el corazón, el espíritu de esta ley, Señor, el lugar que deben tener en nuestra vida y en nuestro corazón, Padre. Guárdanos de menospreciar, de aborrecer, de considerar, Señor, que tus mandamientos no son importantes, que no debemos de guardarlos, sino todo lo contrario, Señor. Solamente tú, Señor, puedes hablar a nuestras vidas y a nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, Señor. Perdona a veces nuestras torpezas, nuestras negligencias, Señor, que a veces necesitamos que tú nos alumbres, que nos des luz. Danos entendimiento esta mañana, Padre, para entender todos estos temas, Padre, que estaremos compartiendo a lo largo de estas semanas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. La semana pasada, recordando un poquito, vimos cómo fue entregada la ley en el monte Sinaí, rodeada de eventos únicos y extraordinarios, con el fin de entender la importancia que tiene el decálogo en el corazón de Dios. Los 10 mandamientos fueron dados y poseen una singularidad porque fueron mencionados por la misma voz de Dios y también fueron escritas por el dedo de Dios. Ya de ahí, entonces, Dios está puntualizando y enfatizando, subrayando que sus 10 mandamientos, que nosotros llamamos el decálogo, es diferente a todos los mandamientos. Ya más adelante explicaremos que Dios hace diferencia entre todas las ordenanzas de las leyes ceremoniales sobre las leyes civiles
y sobre la ley moral, que Dios trató de una manera especial, que estos mandamientos le pidió a Moisés que los introdujera en el arca del testimonio, en el arca del pacto, que ahí estuvieran guardados para testimonio a las generaciones. Entonces vemos que Dios trató de una manera muy particular estos mandamientos. Pero la pregunta sería esta mañana, ¿qué sucedió con la ley moral de Dios después de la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ha habido un cambio con lo que respecta a los estándares morales de Dios? ¿Han dejado de estar vigentes los 10 mandamientos? ¿Ya no estamos atados ante la ley? Bueno, estas preguntas trataremos de contestar a lo largo de este tema del día de hoy. Pero comenzaré preguntándoles, y escuchen bien lo que les voy a preguntar. ¿El día de hoy todavía es pecado robar? Parece una pregunta sencilla, pero reflexionen lo que les estoy diciendo. Al día de hoy, ya después de que vino Cristo, ahora que vivimos en un nuevo pacto, que ya pasó el Antiguo Testamento, que supuestamente ya no estamos en el Antiguo Pacto, pregunto, ¿el día de hoy todavía es pecado robar? ¿Todavía es pecado matar? Porque si ya no es pecado robar, entonces el decálogo, entonces verdaderamente ya no está vigente. Y si ya no está vigente, ¿cuándo? Entonces les pregunto, ¿cuándo dejó de ser pecado robar? Si es que ya no estamos bajo los 10 mandamientos. Entonces, y si nosotros afirmamos que ya no estamos bajo la ley, entonces estaríamos diciendo que en el Antiguo Testamento robar era pecado, pero ahora con Jesús, con la llegada de Cristo, ya no es pecado robar, porque supuestamente ya no estamos bajo la ley. Si ya no estamos bajo la ley, ya no hay una ley que rija nuestra conducta, nuestros actos morales, entonces somos libres de pecar, porque solamente la ley de Dios dice que robar era pecado, pero si ya no estamos bajo esa ley, entonces podemos robar, podemos mentir, podemos adulterar, podemos hacer muchas cosas porque ahora tenemos esa libertad, porque ya no tenemos ley. Pero hay que aclarar algo muy importante. El estándar que Jesús practicó es igual al de Dios. No ha cambiado y nunca va a cambiar. Mientras Dios sea Dios y mientras el hombre sea hombre, los estándares de Dios en cuanto a su santidad no cambia. Ese estándar que Dios enseñó en el Antiguo Testamento es el mismo estándar que Jesús vino a enseñar en el Nuevo Testamento. No importa cuánto haya cambiado el mundo, si el mundo, sus estándares los ha cambiado, porque hoy en día llegan a menospreciar los mandamientos de Dios. Nos dicen que somos retrógradas porque estamos guardando mandamientos que hoy en día supuestamente ya no están vigentes, que anteriormente fue pecado, pero hoy en día con la mentalidad abierta, que ahora se tiene una mente más amplia, de un criterio mejor, entonces ya no es pecado. Pero el cristiano, nosotros que creemos en Dios, no estamos sujetos a la moda, no estamos sujetos a los cambios de mentalidad que el hombre pueda tener, porque ese estándar que Dios estableció desde que el hombre es hombre, nunca va a cambiar por los siglos de los siglos. Y eso lo estaremos explicando en estas semanas. Entonces, los estándares de santidad que Dios le pidió a Adán y Eva, desde que Dios crió al hombre, fueron los mismos estándares que Dios estableció en el monte Sinaí. Entonces, desde que el hombre fue creado, ese estándar moral que Dios puso en la humanidad, por decirlo de una manera, mentir era pecado con Adán y Eva, en el monte Sinaí tuvo el mismo principio, el mismo estándar con Moisés, cuando Dios
a través de Moisés entregó los 10 mandamientos, mentir también era pecado. Ahora, ¿cuál es el estándar de santidad que Jesús pide hoy en día? ¿Cuál es el estándar de santidad que Jesús pide hoy en día? ¿Será menor que el que pidió Dios en el monte Sinaí? ¿Será menor que lo que Dios pidió a Adán y Eva? ¿Será que el estándar de Jesucristo es diferente al Antiguo Testamento? Entonces, ¿cuál fue la posición que Jesús tuvo a los 10 mandamientos? Esto es muy importante porque esta es la base de entender cómo nosotros debemos de guardar los mandamientos y por qué los debemos de guardar de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la posición que Jesús tuvo sobre los 10 mandamientos? Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo en el capítulo 5, versículo 17. Yo considero que este pasaje que estaremos estudiando el día de hoy y también el domingo que viene son las bases para poder entender la posición que Cristo tuvo sobre los 10 mandamientos, y de acuerdo a esa posición que tuvo, obviamente es la posición que debemos tener los cristianos. Porque desde que yo tengo razonamiento, casi 40 años de cristianos, he escuchado a lo largo de todo ese tiempo que ya no vivimos bajo la ley, que el cristiano ahora vive bajo la gracia, que ahora vivimos bajo la ley del amor, pero los 10 mandamientos fue algo que fue abrogado por Cristo, que ya no estamos bajo los 10 mandamientos y ahora estamos libres de ese decálogo que Dios transmitió a través del monte Sinaí, a través de Moisés. Entonces, lo que Jesús mencione en este pasaje es muy importante para cada uno de nosotros. Dice Mateo capítulo 5, versículo 17, vamos a leer hasta el versículo 20. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni un tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule un solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así los enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús les está diciendo a sus discípulos? Acuérdense bien que en ese entonces sus discípulos, su trasfondo eran la mayoría judíos. ¿Por qué les está diciendo a sus seguidores, a sus discípulos, que Él no vino a abrogar la ley y a los profetas? Porque hasta ese entonces, sobre todo a los que estaban escuchando el sermón del monte, a esos discípulos que seguían a Jesús, les parecía que Jesús estaba enseñando cosas nuevas y cosas diferentes a lo que se había enseñado o lo que había enseñado Moisés y los profetas. Tenían la noción ellos de que Cristo vino a implantar una nueva religión, nuevas leyes. Tenían un concepto equivocado de lo que era el Mesías. Pensaban que Cristo venía a hacer un cambio político, un cambio económico, un cambio religioso. Y entonces lo que Jesús estaba enseñando, sobre todo lo que acabamos de leer, Mateo 5, si ustedes leen todo el capítulo 5, Jesús empieza a establecer los principios de su reino. Entonces, en la medida que ellos escuchaban el sermón del monte, parecían cosas nuevas, cosas diferentes. Daba la idea de que estaban menospreciando las enseñanzas de Moisés y de los profetas, y les parecía que todas sus enseñanzas, sus mandamientos, eran cosas nuevas. Entonces, ¿por qué ellos pensaban que era diferente? Porque Jesús les enseñaba que los ciudadanos de su reino deben ser pobres en espíritu, que deben de practicar
la humildad. Que los grandes en su reino no son los que les sirven, sino los grandes son aquellos que van y sirven a la gente, que tienen un espíritu humilde. Les enseñaba que debemos ser la luz para la humanidad, para que los hombres vean vuestras buenas obras. Y subrayo sobre todo, para que vean nuestras buenas obras. Jesús entonces, a los ojos de ellos, parecía que estaba enseñando cosas nuevas, cosas diferentes, que obviamente los escribas, los fariseos, los maestros de aquel entonces, los líderes religiosos, no estaban enseñando al pueblo de Israel. Entonces les parecía cosas nuevas, cosas diferentes. Es por ello que Jesús les dijo: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino para cumplir. La doctrina de Jesús estaba en perfecto acuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento. Cristo no estaba enseñando nada nuevo, nada diferente, sino estaba estableciendo y vino a enseñar y vino a dar una interpretación correcta de los mandamientos que ya se habían distorsionado en ese entonces. Entonces, en ese entonces también era muy común en los tiempos de Jesús escuchar la frase la ley y los profetas. Por ejemplo, Mateo 7:12. Mateo 7:12. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Que esta es una regla de oro también. Todo lo que la gente quiera que nos hagan a nosotros, Jesús estaba diciendo, así nosotros también debemos de hacer. Dice, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, cuando la Biblia menciona la ley y los profetas, era una manera de referirse al Antiguo Testamento. Entonces, la palabra ley hacía referencia a los primeros 5 libros de Moisés, que nosotros conocemos como el Pentateuco. Y cuando se habla de los profetas, entonces hace alusión a los demás libros del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús dijo que no vino a abrogar a la ley y a los profetas, Él estaba diciendo que no vino a abrogar el Antiguo Testamento. Es lo que estaba diciendo cuando menciona que no vino a abrogar a la ley y a los profetas. Entonces, Cristo vino a cumplir. ¿En qué sentido Cristo vino a cumplirlos? ¿En qué sentido? En que Cristo, escuchen bien, en que Cristo vino a llenar la medida de las exigencias de la ley. Cristo personifica a la perfección todo el contenido del Antiguo Testamento, todo lo que está en la ley y los profetas se encuentra en Cristo cumplido. Cristo entonces vemos que Él vino a no quitar la más mínima ley que fue establecido en el monte Sinaí, sino vino a cumplirlo. Ahora, para entender un poquito más, muy importante, después de los temas que vamos a estar viendo a lo largo de las semanas que vienen, es muy importante que entendamos la división que hay en la ley de Dios, que hay tres aspectos básicos sobre la ley de Dios. Que esta triple división la ha utilizado la iglesia a lo largo de todas las edades para referirse a la ley. Entonces, pongan atención. En primer lugar, está la ley moral de Dios. Entonces, quiero explicar cómo la ley del Antiguo Testamento se divide en 3 facetas. La primera es la ley moral de Dios, donde se regula la conducta ética y moral de los hombres. Y cuando hablamos de la ley moral nos referimos a los 10 mandamientos. Lo que nosotros hemos escuchado: no matarás, no robarás, no darás falso testimonio. En segundo lugar están las leyes ceremoniales, que trata con los ritos y ceremonias que el pueblo de Israel debía de llevar a cabo en su adoración a Dios. Entonces, la ley ceremonial prefiguraba la obra de Cristo. La obra de Cristo prefiguraba la ley moral.
Y en tercer lugar está la ley civil. Esta ley civil es la que gobernaba al pueblo de Israel como una nación geográfica o como cualquiera de las naciones que nosotros conocemos. Una nación que en ese entonces estaba siendo gobernada por Dios. Entonces, las leyes civiles dictaban lo que se debía hacer con el ladrón, con el adúltero. Esas son las leyes civiles como las que hoy nosotros tenemos. La persona que se mete a una casa a robar, entonces si la encuentran robando, entonces va a ser confrontada con las leyes civiles de nuestra nación y seguramente va a ir a la cárcel. Por ejemplo, algunos ejemplos de estas leyes civiles en el Antiguo Testamento. Éxodo 21:17 dice, si nomás lo quieren apuntar, Éxodo 21:17, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Entonces, imagínense el tipo de ley civil que existía en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué era resaltado de esa manera? Porque hoy en día es muy importante que entendamos cómo debe ser nuestro trato y nuestro respeto hacia nuestros padres. En aquel entonces, por la única razón de maldecir a nuestros padres nos hacíamos culpables de muerte por hacer eso. También dice, por ejemplo, Deuteronomios capítulo 22, versículo 25, Deuteronomios 22, 25, mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Entonces vemos estas leyes civiles. Obviamente habían muchas leyes en donde se trataba qué se tenía que hacer con los que se encontraban culpables de quebrantar los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué estamos diciendo con estas tres divisiones de la ley de Dios? ¿O qué es lo que Cristo estaba diciendo? Que Él no vino a abrogar estos tres tipos de leyes: la moral, la ceremonial y la civil. Él no las vino a abrogar, sino Él dijo con sus propias palabras, las vino a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo, Fabián? Porque nos estás confundiendo. Siempre se nos ha dicho que ya los sacrificios ya no los debemos de hacer. ¿Qué es lo que estás diciendo? Entonces, ¿debemos de seguir sacrificando corderos? ¿Debemos de apedrear a los adúlteros o a los que violan el día del sábado, que ya no guardan el sábado? ¿Eso es lo que nos estás diciendo, Fabián? Entonces, ¿tenemos que seguir sacrificando corderos? ¿Es lo que nos estás diciendo? No, mis hermanos. Por eso me detengo aquí para subrayar y puntualizar que es muy importante que entendamos esto que estoy diciendo. Entonces, las leyes ceremoniales y las leyes civiles fueron descontinuadas, pero no abrogadas. Pareciera lo mismo, pareciera que significa lo mismo, pero no es lo mismo. Y lo explico por qué no es lo mismo. Entonces, es verdad, ya no tenemos que sacrificar corderos. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué ya no tenemos que sacrificar corderos? ¿Porque Cristo cambió la ley? ¿Porque Cristo entonces no le pareció justo hacer eso y la transformó, vino a sustituir esa ley? ¿Cristo vino a abrogarla? Si acabamos de leer ahorita que Cristo no la vino a abrogar. Entonces, la razón por la que no tenemos que sacrificar sacrificios es porque Cristo cumplió en la cruz esos sacrificios que simbolizaban. Los sacrificios del Antiguo Testamento solo eran figura del verdadero sacrificio que la ley exigía. Cristo es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, Cristo no vino a abrogar, sino vino a cumplirlo. Y eso hace la diferencia. Es verdad, ya no sacrificamos corderos. Es verdad que ya no estamos bajo las leyes civiles, porque si a alguien le falta al respeto a su padre, obviamente no lo vamos a matar. Pero no fueron abrogadas, sino fueron cumplidas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo Cristo cumplió las leyes civiles? ¿Cómo Él las cumplió? En primer lugar, como un buen ciudadano.
como un buen ciudadano, sujetándose a las leyes de Dios, guardándolas y cumpliéndolas en su totalidad. En segundo lugar, haciendo de los judíos y de los gentiles un solo pueblo. ¿Por qué hoy en día las leyes civiles ya no están vigentes? Porque cuando Cristo vino, entonces ya no estableció solamente al pueblo de Israel, sino que ahora, tanto los judíos como de los gentiles, Dios hizo un solo pueblo y una sola nación. Ya no hay separación entre judíos y gentiles. Dice Efesios capítulo 2, versículo 14, Efesios 2:14, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo había hecho de un pueblo especial, favorito, era el pueblo de Israel, pero cuando Cristo vino y murió en la cruz, entonces quitó esa separación que había entre los gentiles y los judíos, y de ambos hizo una sola nación. Entonces ahora el pueblo de Dios está conformada por su iglesia. No es una nación física, sino espiritual. Gente de todo pueblo y nación. Entonces esto hay que entenderlo. Ya no es la nación de Israel, como hoy en día se sigue diciendo, que es el pueblo de Dios. No, ahora el pueblo de Dios, la nación de Dios, el pueblo en donde Dios gobierna, es su iglesia. Y que está conformada de todo tipo de gente y de toda nacionalidad, porque es una nación y es un pueblo ahora espiritual. Entonces, por eso las leyes civiles ya no están en operación. Por ejemplo, ni siquiera hoy en día el pueblo de Israel está bajo las leyes civiles del Antiguo Testamento. Ni siquiera el pueblo de Israel. Ahora, este pueblo de Israel opera bajo las leyes civiles actuales de esa nación, pero no bajo las leyes civiles del Antiguo Testamento. Ni siquiera el pueblo de Israel está bajo estas leyes. Entonces, cada cristiano, en cada nación donde viva, cada persona que conoce al Señor, debe de guardar las leyes civiles del Antiguo Testamento. No, ahora guardamos las leyes civiles en donde nos corresponde. En cada país donde vivimos debemos sujetarnos y debemos someternos. Esas leyes civiles que operaron en el Antiguo Testamento sirvieron para gobernar una nación en donde su Dios, su gobernante era Dios. Pero cuando Cristo vino y abolió esa separación entre el pueblo de Israel y los gentiles, entonces hizo una nación nueva, una nación espiritual de toda tribu, de toda nacionalidad. Ha sido una nación espiritual que es su iglesia. Entonces, esto es muy importante distinguir entre estas tres divisiones sobre la ley de Dios. Ahora, ¿qué podemos decir de la ley moral de Dios? Que ese es el punto medular que estamos estudiando y que estaremos estudiando varias semanas. Entonces, leyes ceremoniales, Cristo las cumplió. ¿Y por qué ya no hacemos sacrificios? Porque ahora Cristo es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Ya no tenemos que estar sacrificando corderos, porque ahora ese cordero que tipificaba a Cristo, Cristo vino y murió por nosotros y limpió nuestros pecados. Ya no necesitamos más sacrificio. Por eso las leyes ceremoniales no fueron abrogadas, sino Cristo las cumplió y ya no tenemos que hacer ningún tipo de sacrificios porque fueron cumplidas. Las leyes civiles operaron cuando la nación de Israel, Dios gobernaba sobre ellos, pero cuando Cristo muere, entonces hace una sola nación de todos los habitantes del mundo, que es su iglesia. Por eso esas leyes civiles, como dije anteriormente, ni siquiera el pueblo de Israel vive bajo esas leyes que fueron instituidas en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué de la ley moral de Dios? Entonces, en primer lugar, Cristo la obedeció como ningún otro hombre sobre la tierra la pudo haber obedecido. Dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22,
el cual no se hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cristo, cuando vino y cumplió la ley como hombre. Esto es algo muy importante que debe de haber en nuestro corazón. Cristo no la cumplió como Dios, porque sabemos que Él era Dios. Él vino a cumplir la ley como hombre. Y la cumplió a la perfección, sin fallar en ningún punto, en ninguna falta. Dice la Escritura, como acabamos de leer, no se halló pecado en su vida. Entonces, cuando Cristo vino a enfatizar la ley moral de Dios, cumpliéndola a la perfección. En segundo lugar, la cumplió al llevar el castigo que la ley impone a favor de todos aquellos que Él vino a salvar. La ley exigía castigo para aquel que transgredía la ley. No es que Dios desechó la ley, la abrogó, sino que la cumplió porque la ley exigía que el pecado debía ser pagado con muerte. Pero si nosotros hubiéramos pagado con muerte nuestros pecados, nuestra vida no es suficiente para pagar nuestra maldad. Y aunque juntáramos toda la humanidad y tratáramos de pagar con toda la muerte de la humanidad y saldar nuestro pecado, el deber que debíamos de hacer ante la ley, ningún hombre, ni siquiera toda la humanidad pudiéramos pagar ese pecado. Tan es así que no basta una eternidad para pagar toda nuestra maldad. Así de grave y así de serio es nuestro pecado ante Dios. Y obviamente la humanidad no la entiende. No entiende la gravedad que nosotros tenemos, la posición que nosotros tenemos con todos nuestros pecados. Porque cada vez que desobedecemos, cada vez que pecamos, es grave. Aunque a veces el mundo no lo vea de esa manera y no lo entienda. Porque aún con nuestra vida, pagando una eternidad separados de Dios, jamás llegamos a pagar la maldad de nuestro pecado. Y solamente Cristo, como el Cordero, el sacrificio perfecto, pudo cumplir el pago de esa ley para nuestras vidas. Entonces estamos libres de condenación porque Cristo sufrió el castigo en nuestro lugar. Dice Romanos 8:1. Por consiguiente, ya no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellos que han sido salvados, aquellos que han sido cambiados, regenerados, ya no hay condenación porque Cristo pagó el precio de nuestra maldad. Y en tercer lugar, Cristo cumplió la ley moral, restaurando su verdadero significado. Por eso Cristo dijo, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y parte de cumplir su ley vino a enseñarnos su verdadero significado. Entonces Cristo vino a darle una interpretación correcta de lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento. Cristo vino a elevar los estándares que los líderes religiosos habían rebajado a tan solo ritos y tradiciones. Los escribas y los fariseos habían desviado la ley de Dios, la ley moral de Dios, a tan solo ritos y tradiciones, y enfatizaban más sus interpretaciones erróneas, falsas, que se estaban desviando del espíritu de la ley de Dios por enseñanzas humanas, por tradiciones humanas. Entonces Cristo corrigió la mala interpretación diciendo, oíste que fue dicho. Esta frase se usaba para mencionar las interpretaciones incorrectas de la ley que habían transmitido oralmente los fariseos y los escribas. Como dice Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos. Cuando Jesús dice esta frase, oíste que fue dicho a los antiguos, no estaba haciendo referencia a Moisés. No estaba diciendo, Moisés entendió mal la ley, o enseñó mal la ley, o la ley no era como, era como Dios le dio, sino en realidad estaba haciendo alusión a las falsas enseñanzas de los escribas y de los fariseos. Por ejemplo, ellos entendían que si mataban a una persona,
se hacían culpables ante la corte. Solamente si mataban. Pero fuera de eso, o menos de eso, entonces no era grave. No había por qué ir a la corte. Y si no matábamos a una persona, entonces no estábamos quebrantando la ley. No estábamos quebrantando el sexto mandamiento. Y por lo tanto, pues no nos hacíamos culpables y no éramos pecadores. Pero Jesús dijo, esto no es así. No. Esto no es así. Porque ellos solamente veían la letra de la ley, pero no estaban entendiendo el espíritu de esa letra. Dice Mateo 5:21. Mateo 5:21 y 22. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que mate o que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que se enoja contra su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Entonces Jesús está diciendo, si ustedes piensan y si ustedes creen que por solo matar, entonces eres digno de ser llevado a la corte suprema, también les digo que si tú ofendes a tu hermano, si tú humillas a tu hermano, si tú eres hiriente con tu hermano, si tú guardas rencor contra tu hermano, también eres digno de ser llevado ante la corte y ser reo del infierno del fuego, está diciendo Jesús. No tan solamente matar se quebranta la ley de Dios, sino también cuando guardamos ira y resentimiento, cuando somos personas que no perdonamos, cuando somos personas que guardamos resentimiento. Entonces, ¿cuántas personas, cuántos cristianos en las iglesias consideran que tal vez no han matado porque no le han quitado la vida, pero cuántos en realidad hemos quebrantado el sexto mandamiento porque tan solo con el hecho de hablar mal contra el hermano, de guardar rencor, de no respetarlos, de hablar palabras antisonantes, estamos quebrantando el sexto mandamiento? Entonces Cristo no está trayendo otra ley. Simplemente Él está interpretando adecuadamente lo que Dios estableció a través de los 10 mandamientos con Moisés. Esto también pasaba con el séptimo mandamiento, más adelante, Mateo 5:27. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mis hermanos, es en realidad tan fácil pecar con la mente y creer que no estamos quebrantando el séptimo mandamiento, porque tal vez estás diciendo que nunca le has fallado a tu esposa, que tal vez no has estado con otra persona que no sea tu esposa y te sientes a lo mejor no culpable, pero Jesús dijo, con tan solo desear jugar con nuestros pensamientos, con tan solo estar maquinando en nuestra mente, imaginándonos que nosotros estamos teniendo una relación con otra persona que no sea nuestra esposa, estamos quebrantando el séptimo mandamiento. ¿Y por qué Jesús lo enseña? Porque es muy importante para nosotros los cristianos que entendamos que aún guardar nuestra mente, guardar lo que nosotros estamos pensando, debemos de honrar a Dios. Que nuestro celo debe llegar a tal grado que ni siquiera nuestra mente debe ser un instrumento de iniquidad de las tinieblas, sino debemos de guardarnos aún en lo que pensamos. Por eso la Biblia nos enseña que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y cuando hablamos de la mente quiere decir que ninguna cosa inicua, ninguna perversión debe estar en nuestras mentes, de estarlas maquinando. Y decía, es tan fácil pecar porque nadie nos ve, nadie está leyendo nuestras mentes. Tal vez no estamos presumiendo nuestras debilidades, pero Dios sí la ve. Tal vez hemos sido personas que no hemos caído en el adulterio físico, pero sí mental.
Y es tan grave, tanto tener una relación física con una persona, como tan solo pensarlo y maquinarlo en nuestros pensamientos. Tiene el mismo grado de quebrantamiento, es el mismo pecado. Por lo tanto, Jesús estaba dando una correcta interpretación, porque si solamente entendemos con la pura letra de lo que leemos, obviamente estamos interpretando mal la ley de Dios. Y Cristo vino a darle sentido, a cobrarle la espiritualidad que la ley tiene ante los ojos de Dios. Entonces Jesús no vino a cambiar nada, no vino a mejorar los 10 mandamientos, simplemente vino a restaurar su verdadera interpretación. Entonces, el estándar moral de Dios es el mismo que tiene Jesucristo, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Por lo tanto, robar sigue siendo pecado, adulterar sigue siendo pecado. ¿Y por qué sigue siendo pecado? Porque los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, no han sido abrogadas, se siguen cumpliendo. Obviamente, más adelante explicaremos sobre, entendiendo la definición de cómo es que nosotros guardamos los mandamientos. Lo que sí quiero adelantar, como ya dije la semana pasada, no guardamos los mandamientos para vía de salvación. Porque nadie, ninguna persona que quisiera guardar los 10 mandamientos puede salvarse. No lo hacemos para salvación. Nadie lo puede hacer. Pero sigue siendo regulatorio para nuestras vidas, para saber lo que agrada a Dios, para entender lo que no debemos de hacer y que eso transgrede el corazón de Dios. La ley moral de Dios sigue vigente para nuestras vidas, a tal grado que debemos de amarla, debemos de respetarla. Con esto termino. Quiero que vaya conmigo al libro de Salmos, en el capítulo 19, en el versículo 7, porque aquí David resalta el Salmo, la importancia que tiene la ley, cómo es esa ley y cómo debe ser esa ley para nuestras vidas. El Salmo 19:7, la ley de Jehová, dice, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y la que destila del panal. Vemos a lo largo de este pasaje que deben ser deseables la ley de Dios, porque todos sus mandamientos son fieles, son rectos. El precepto de Jehová alumbra nuestros ojos. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Debe ser deseables más que el oro, más que la plata, más que cualquier otra cosa en nuestras vidas. Y eso no ha cambiado. La ley de Dios es santa, decía Pablo, es santa, es justa. Es verdad que la ley nos condena, la ley resalta nuestra maldad, resalta nuestro pecado, pero eso era necesario y sigue siendo necesario para ser nuestra guía en nuestras vidas. Y la ley sigue siendo necesaria a la hora de evangelizar, porque la gente necesita entender su maldad, que ha pecado contra Dios. Pero si estas leyes no están vigentes, si estas leyes entonces no regulan nuestras vidas hoy en día, entonces, ¿cómo le podemos decir a la gente que ha fallado a Dios? Si ya no tenemos una comparación, no tenemos una ley que juzgue a la humanidad. Si no tenemos una ley, entonces matar, robar, adulterar no es pecado, porque no estamos ante ninguna ley. Pero esa ley, Cristo no la abrogó, sino la vino a cumplir y la vino a afirmar y la enseñó en el monte Sinaí, en el sermón del monte, para enseñarnos que en su reino siguen vigentes para nuestras vidas. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud ante ellas? Amarlas, desearlas, guardarla en nuestro corazón, porque no queremos fallarle a Dios.
Mis hermanos, la semana que viene continuaremos con este pasaje de Mateo capítulo 5. Y yo espero que estos temas sean de mucha bendición para sus vidas, que vayamos cambiando nuestra relación, el concepto que nosotros tenemos ante la ley de Dios, que en verdad debemos de amarla, debemos de desearla, debemos de guardarla en nuestro corazón y que debe ser apreciada más que el oro, más que la plata, más que cualquier otra cosa, porque con ella entendemos que agradamos a Dios, amamos a Dios. Por eso Jesús dice, el que me ama, guarda mi palabra. El que me ama, guarda mis mandamientos. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Si Dios quiere, el próximo domingo, a la misma hora, aquí estaremos.